Sí, ya está. Listo, gracias. Ahora sí voy a mandarte. Mm, ¿Qué pasó? Esta última. Bien. Hola, bienvenidos a esta segunda clase del Quechua Básico 2, año 2024. Ok, eh, ya estamos en vivo, ya es nuestra segunda clase. Hemos tenido un pequeño percance en la anterior clase y pues por eso no hemos podido salir adelante. Ahora sí, vamos a avanzar con normalidad la clase. Haremos un tema. Ya, listo. Un tema bastante interesante. Ha pasado algo acá, me he distraído. Mm, en sí es un tema que ya tiene familiaridad con los anteriores temas que hemos hecho. Entonces no se van a perder mucho. Entonces va a ser un tema quizás para los que han repasado o los que estaban atentos a las anteriores clases. Bastante sencillo o divertido. Para los que recién están llevando el curso probablemente sea un poco complicado. Mm. Muy bien, entonces, bienvenidos a esta segunda clase. Soy el Hamata Enrique, este es el curso de Ruas Peyachasun, que significa aprender haciendo. Estamos saliendo gracias a la Escuela Taller Arequipa, de donde es el Hamata Enrique, y también gracias a la Municipal Provincial de Arequipa. Muy bien, entonces, básico 2 del año 2024. ¿Por qué Hamoto? Me está diciendo 2024, me parece. Ya el año pasado hemos hecho básico también, solo que este año es otro básico. Oye, comencemos. Primero que nada, vamos a ver con los saluditos, ¿ya? ¿Quién está acá? Gal, ¿cómo estás? Dice Jinsucra Mauta. ¿Cómo estás, Gal? Un saludo para Gal. ¿Qué más? ¿Qué más? Link de asistencia, dice. Ya. No sé si estará acá en la descripción del video, no estoy seguro. Pero en el WhatsApp sí le he enviado, creo, o no. Un ratito voy a. ¿Qué se me olvida? A veces me suelo olvidar. Estoy un poco. Estoy un poco ronco.
Creo que no lo he enviado. Cierto, no le envié al grupo. Bueno, los que están en el grupo WhatsApp, ya le envié al grupo WhatsApp. Los que no, pues debería estar también acá en la descripción del video. Ujú. Ok, el día dice por dos. Ok, listo, ya le envié al grupo WhatsApp. Eh, Muy bien, ahora sí, comencemos. La clase de día, clase número 2, básico 2. El tema, el protagonista de hoy día va a ser ¿quién? Verbo, tiempo, pasado. Muy bien. Me puede decir los demás. Mm, con cara de, ok. Este tema, ya hemos hecho un tema muy similar que es el verbo en tiempo presente. Entonces, hoy día vamos a hacer en tiempo pasado. Mm, Son similares, pero hay con unas dos sufijos que sí o sí vamos a necesitar para utilizar, digamos, para indicar em, que una palabra se va a convertir en tiempo pasado, porque no es lo mismo que tiempo presente, que ya lo pasó, pasado, no me interesa, siempre la canción. Ok, para los viejos conocedores de las canciones antiguitas. Ok, un poco de teoría. Dice, a continuación aprenderemos, dice, a conjugar los verbos en tiempo pasado. Muy bien, entonces, tiempo pasado. El prota de día es el tiempo pasado. Dice, el pasado indica una acción ya terminada. Muy bien, entonces, lo pasado ya no existe, es algo que ya acabó, o sea, finalizó, finish, no hay nada más que hacer. No, jamás te voy a retrasar unos segunditos al pasado, nada, olvídate. Eso no existe, entonces. Pasado, una acción ya terminada, concluida. Dice, para poder conjugar el verbo en tiempo pasado se utilizan dos sufijos. Ok, entonces, para indicar que una palabra se va a convertir en tiempo pasado necesitaremos utilizar dos sufijos. Puede ser cualquiera de ellos, dependiendo más o menos qué es lo que quieras decir. Ahora, ¿cuáles son los sufijos? Dice el sufijo ra y el sufijo erqa. Básicamente los verdaderos protagonistas de día son ellos. ¿No? Es como cuando ves una novela, ahí siempre los personajes principales, algo así. Entonces, los protagonistas de esta clase van a ser estos sufijos, que son el sufijo ra y el sufijo erqa. Y estos sufijos indican tiempo pasado. ¿Te puedo usar cualquiera de ellos? Sí, puedo usar cualquiera de ellos. Pero en la traducción, digamos, dependiente de cuál de ellos utilices, va a cambiar un poco la traducción. Jamás interesante, puede decir alguien. ¿No? O alguien puede decir, ya se complicó esto. Puede ser, entonces, toma atención para que no te pierdas, no te pierdas. Vamos a ver, dice, estos sufijos se añaden a la raíz verbal. Muy bien, entonces, recuerden que estamos hablando de verbos. ¿No? Un verbo, por ejemplo, puede ser el verbo yachay, que es el verbo aprender, el verbo tusi, que es el verbo bailar, el verbo khalqai, que es el verbo escribir. Normalmente todos los verbos en quechua terminan en ¿qué? En la letra Y o en la Y. Yo normalmente digo Y, a veces algunos dicen Y, pero bueno, Y. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero aumentarle a un verbo un sufijo, como por ejemplo en este caso el sufijo ra o el sufijo erqa, no necesito todo el verbo, solo necesito un fragmento del verbo. ¿Cómo así, jamota? ¿Cómo así? Me puede decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo, ¿qué verbo vamos a utilizar? El verbo tusui, que es el verbo bailar. Entonces, si yo quiero aumentarle al verbo tusui un sufijo, eh, no puedo aumentarle de frente. Entonces, le tengo que quitar al verbo una letrita, una letrita. Entonces, ¿cuál va a ser esta letrita? La Y del final. Entonces, le quito la Y y lo que me queda del verbo, menos la Y, oye, alguien está llamando, menos la Y, a eso se le conoce como raíz verbal. Por ejemplo, en el verbo tusui, si le quito la Y, se va a convertir en tusu nomás. Entonces, esa parte que quedó del verbo se le conoce como raíz verbal. Entonces, básicamente, en vez de la Y, lo reemplazo con un sufijo. Amote, ¿qué pasa si yo pongo el verbo? Digo, no le quito la Y y de frente le pongo el sufijo así, hago una fusión brutal. Estaría de más ese Y. Es como si tuvieras tu manito con 5 dedos y por ahí un día despiertas con 6 dedos. Imagínate, algo anda mal ahí, algo pasó ahí, algo, como que algo no cuadra. Entonces, para que eso no nos pase, quitamos la Y y en vez de eso le ponemos un sufijo. Ahora, ojo, detalle y ¿qué más es la palabra? Ya se me olvidó. Esto solo aplica para los verbos en el quechua. Para ningún otro motivo vas a usar esto. Normalmente
algo que no sea una palabra, un verbo, normalmente se pones un sufijo de frente, así, lo unes, no le quitas nada a la palabra. Pero en los verbos le quitas la y recién pones un sufijo. Muy bien, a esa acción, por ejemplo, se le conoce como conjugar un verbo. Muy bien, entonces vamos a utilizar el sufijo ra, el sufijo erqa. Dice, estos sufijos se añaden a la raíz verbal de un verbo y por ende van a reemplazar al infinitivo ye. Bien. Ah, Mauta, ¿qué es el infinitivo ye? Me puede decir alguien. El infinitivo ye no es otra cosa, por ejemplo, el verbo to see, ¿en qué termina? En Y. Entonces, esa última letrita es el infinitivo, o sea, la última letra. Entonces, por ejemplo, por eso le he puesto la Y con rojito. Entonces, ese Y se nos va a ir, se nos va a ir. Pi, pi, pi. Pero es justo y necesario, es justo y necesario. Y después al final colocaremos los sufijos de persona. Muy bien. Recuerden, por ejemplo, no me acuerdo en qué clase hemos avanzado esto. Creo que fue en la clase de pronombres, cuando hemos avanzado con clase de pronombres. Cuando hicimos pronombres no kakan, pai, no kanches, no kaiku, kankuna, paikuna. Recuerden, para cada pronombre oh, había un sufijo, ¿no? Ese sufijo se le conoce como sufijo de persona poseedora. Muy bien, entonces, por ejemplo, para noca, ¿cuál era el sufijo? Ni, así, para can, ¿cuál era el sufijo? Niki, y así. Entonces, yo siempre le digo, para cada pronombre hay un sufijo que le corresponde. Es como su parejita, su inseparable. Aquí no hay divorcio que valga. ¿Por qué? Porque ese sufijo ni, por ejemplo, hace referencia al pronombre noca. Si yo, por ejemplo, utilizara sufijo ni y utilizo pronombre can, estaría errado. ¿Por qué? Porque básicamente si utilizo sufijo ni, es como si estuviera utilizando el pronombre noca, sin usar el pronombre noca. Entonces, ese es el detalle. Por ahí también en la traducción, de acuerdo a eso, te vas guiando. Los que son nuevos probablemente digan, ya me perdí. Los que ya son del básico 1 han comenzado y estaban atentos dirán, sí, yo sí me guío. O algunos dirán, te llamo el ID, pi, pi, pi. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Muy bien. Ahora entonces, es el orden, ¿eh? Raíz verbal, sufijo ra o erca, y después de eso, sufijo de persona. Entonces, tres elementos importantes. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, vamos a ver quién ha comentado. Marisol Arco dice, Añizucra, Enrique. ¿Cómo estás, Marisol Arco? Espero que estés muy bien. Me alegra tenerte acá. Quitar la Y. Ajá, muy bien, Marisol Arco. Dice, sí, ya, Marisol Arco, ya, desde el año pasado ya está llevando. Este año es un repaso brutal para ella. No es nada, ¿no? Oye, dice, ¿qué más? Rayer, ya. Marlene dice, buenas tardes, recién me conecté. Ya, está bien, está bien. Está bien, muy bien. Entonces, un saludo para Marlene. Ahora sí, sigamos, sigamos. Ahora, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, ¿qué he hecho? Este es un tema que hicimos en pronombres, pero vamos a recordar, por ejemplo. ¿Para qué vamos a recordar? Lo que acabo de decir hace un ratito. Para cada pronombre hay un sufijo que le corresponde. Por ejemplo, acá dice la columna de pronombre, ahí está, no, jacan, pai, no, hanch, no, caico, cancuna, paicuna. Vamos a hacer un repaso, un mini repaso rápido nomás ya, porque hay algunos que sí, algunos no, varios que sí son nuevos y probablemente están, quizás es la primera clase que han llevado de pronombres, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, pronombre noja significa yo. Además, como está escrito con Q, se lee así, mira, noja. La pronunciación también noja. Si yo pronunciara así seco, como no K, tendría que escribirlo con K de kilo. Entonces, si una palabra pareciera que suena así un poco como C, pero un poco extraño, no K, por ejemplo, es distinto. Lo escribes con Q de queso, entonces no caes yo, primera persona singular, primera persona singular. Después que sigue, can, can es tú, entonces segunda persona también singular. ¿Qué quiere decir? Un solo individuo, mira, un solo individuo. ¿Qué más? Pai, pai significa tanto puede ser él o puede ser ella. Entonces, un solo pronombre para decir tanto él como ella. Tercera persona singular. Hasta acá hemos hecho los tres pronombres que le corresponden a singular, o sea, un solo individuo. Ahora, estos pronombres vamos a pluralizarlos, cada uno. Por ejemplo, no vamos a convertirlo en su plural. Normalmente, cuando pluralizamos cualquier palabra en el quechua, hay un sufijo que corresponde para pluralizar. ¿Cómo así me pueden decir, no? Por ejemplo, podemos decir, ¿qué puede ser? ¿Qué palabra? Algo sencillo. Yamichi, Yamichi.
¿Por qué Michi? No sé, pues ahora recién se me ocurrió. Vamos a ver. Michi es gato en quechua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Michi es un solo gato, un singular. Pero si yo quiero pluralizar, en vez de decir gato, quiero decir los gatos, voy a pluralizar con qué sufijo? Sufijo cuna. Entonces, cuna es K-U-N-A. Entonces, cuatro letritas. Entonces, por ejemplo, Michi, con el sufijo cuna más a una fusión brutal ahí, se convierte en una nueva palabra. Entonces, va a ser Michi cuna. Michi cuna, ¿qué va a significar? Los gatos. Entonces, siempre que quiero pluralizar una palabra, voy a agregarle el sufijo kun a una palabra. Entonces, eso es algo sencillo. Pero pasa que esta ley no aplica para el pronombre noca. ¿Por qué? Pueden decir, Malino, ¿qué tiene de especial este pronombre? ¿Se revela, jamás? No, no se revela. Lo que pasa es que cuando para noca hay dos plurales. ¿Cómo que dos me puede decir alguien? Bueno, pasa que, por ejemplo, en el español noca es yo, en español sería nosotros, ¿no? Hay dos maneras de decir nosotros en quechua. Una es nocanchis y la otra es nocaico. Hmm, ok, me puede decir alguien. ¿Cuál es la diferencia? Pasa que uno es incluyente y el otro es excluyente. Además, si te das cuenta, sigue estando ahí el pronombre noja, mira, como raíz noja. Solo que le ha aumentado el sufijo nchis al primer, nocanchis. ¿Qué le agregué? Nchis, sufijo nchis, para pluralizar el noja. Entonces, si le agregué el sufijo nchis a noja, se ha convertido en nosotros, nocanchis. Pero ese es incluyente. ¿Cómo así? Incluyente quiere decir, por ejemplo, todos de algún lugar no pueden estar. Por ejemplo, yo puedo decir, mañana, no sé, pues vamos a... ya, cuando sea Navidad, ya, cuando sea Navidad, o no sé, cualquier otro día. Vamos a ir de paseo, entonces alguien me puede decir, ¿quiénes quieren ir? Yo pregunto, ¿no? Imagínense que estamos en un salón de clase, entonces por ahí alguno de ustedes me dice, ya, Marisonar que dice, no canches jamás, entonces Marisonar que me está diciendo, nosotros jamás, pero ese nosotros, ese no canches, el nosotros de toditos de los que están en ese lugar. Pero pasa que por ahí, no sé, pues, ¿quién puede ser? Gal, ya. Gal se revela. Ese momento dice, no, Jamota, ¿cuál no hanches? No caico, Jamota. Entonces, ese no caico, por ejemplo, sigue estando ahí noca, pero ¿qué sufijo le va a aumentar? Sufijo ico. Entonces se ha convertido en no caico. No caico también es nosotros, pero pasa que ese no caico es excluyente. ¿Cómo así? Eh, Marisonal que había dicho no canches, entonces no canches nosotros todos, pero Gal dice, no, no, no canches, no, no caico, Jamota. Entonces, ese no cae que es en nosotros, pero algunos más de nosotros, un grupo nomás, quizás los que su mancha nomás, los que más les cae, los demás, quién sabe qué pasa. Entonces, esa es la diferencia, uno es incluyente y el otro es excluyente. Entonces, por eso, por ejemplo, no usamos sufijo cuna para pluralizar noca. Entonces, no canches nosotros incluyente y no cae con nosotros excluyente. Y para el pronombre kan no nos vamos a complicar la vida. Aquí sí, de frente vamos a ponerle el sufijo kuna. Entonces, kan se va a convertir en kankuna. Recuerda, para pluralizar cualquier palabra, utiliza el sufijo kuna. Entonces, kankuna, kan solito que era tú. Kankuna, ¿qué va a ser? Ustedes. Entonces, si te das cuenta, kan es segunda persona singular. En kankuna sigue siendo segunda persona, pero plural. Muy bien, ahora después de eso, por ejemplo, para pai, que era tercera persona singular, vamos a pluralizarlo. ¿Con qué? Con sufijo kuna también. Entonces, pai que era él o ella, se va a convertir en ellos o ellas. Entonces vamos a utilizar, en vez de decir pai, vamos a decir pai kuna. Entonces, eso, hemos hecho un repaso súper rápido. Súper rápido. Este es un tema que ya habíamos hecho en el básico uno. Muy bien, entonces, ahora, yo siempre digo, para cada pronombre hay un sufijo que le corresponde. Entonces, cada vez que utilizas ese sufijo, es como si estuvieras utilizando el pronombre. Entonces, por ejemplo, para noca siempre vas a utilizar ni. Para can siempre vas a utilizar nq. Para pai siempre vas a utilizar sufijo n, una sola letra nomás. Para no canchis, una cosa, por ejemplo, yo a no canchis y no caico les llamo hermanos brutales. Probablemente sea el único profe, quizás especial, quién sabe. Sí, porque no creo que a alguien se le haya ocurrido esto. Yo les llamo hermanos brutales. ¿Por qué? Porque como no canchis termina en nchis, el sufijo que le corresponde a no canchis también es nchis. Y no caico como termine ico, también el sufijo que vamos a utilizar, lo que está en verdecito, también es ico. Esto aplica solo para estos dos pronombres. Ay, ¿qué pasa? La señal, la señal. Pi, pi, pi. Vamos a esperar, esperar. ¿Mm?
Listo, creo que ya estamos. Vamos a ver, eso. A ver si sigamos. Está complicado en la vida con la señal por ahí. No a renegar, ¿no? Es que está complicada la señal hoy día. Oye, entonces, no chis n chis, no es ico. Ahora, siguiente pronombre es kankuna. Para kankuna, el sufijo que le corresponde es n kichis, n kichis. Y para paikuna va a ser nq. Muy bien, entonces. Esto es algo que ya habíamos avanzado, solo que hoy día estamos repasando. ¿Por qué? Porque básicamente hoy día vamos a necesitarlo. Es algo que sí o sí vamos a necesitar. Muy bien, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Quién ha comentado? ¿Quién ha comentado? Mencionar que Daisuke Hamato Enrique. Ya había leído esto. Linda dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Linda? Un saludo para Linda. María dice, Alinsuka Hamauta. Excelente, María. Alinsuka. Un saludito, un saludito. Marlene, yo le escucho normal, dice. Genial. Es que mi pantalla se volvió así, piu, esperando la red, algo así. Isa dice, Alinsuka Hamauta Enrique. ¿Cómo estás? Sí, un saludo para Isa. Ya súper conocida ya. Muy bien, entonces, ahora sí, sigamos. Ok, entonces hoy día vamos a utilizar básicamente los pronombres, después de eso vamos a utilizar un verbo, pero no todo el verbo, sino solo la raíz del verbo, después de eso vamos a utilizar el sufijo ra o si no sufijo erja y al final vamos a utilizar los sufijos de persona. Entonces recuerda, para cada pronombre hay un sufijo, no te olvides. Entonces, ¿cuál es el verbo que voy a utilizar? El verbo kai. El verbo kai básicamente significa ser, estar, tener y haber. Es algo parecido a lo que nos enseñaron, por ejemplo, cuando nos enseñaron inglés, decían verbo to be, algo así, similar. Entonces, verbo kai. Entonces, recuerda, cuando utilizo un verbo, no necesito todo el verbo, solo la raíz verbal. Entonces, acá hay que le quitamos la Y del final. ¿Qué nos queda? K nomás. Entonces, esa parte se le conoce como raíz verbal. Entonces, por ejemplo, dice noja, noja. Recuerda que noja era yo, yo. Entonces, ahora, ¿por qué K Hamoto? ¿Dónde está la Y? Pues, recuerda que necesito eliminar la Y. En vez de la Y, por ejemplo, voy a ponerlo con el prota de hoy día. Por ejemplo, el prota es sufijo ra. Entonces, cara, hasta ahí estamos bien. Ni al final, ¿por qué? ¿Por qué Hamoto? Me puede decir. Hace poquito lo hemos dicho, ¿eh? No, está atento, ¿qué pasa? Ni por qué, porque estoy utilizando el pronombre no. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el pronombre no, siempre voy a utilizar ni. Por ningún otro motivo puedo utilizar n ki, n jamote. Yo tengo mi capricho. Podría utilizar para no n chis, nada, olvídate. Si utilizaras n chis, básicamente estarías, por ejemplo, es como si estuvieras utilizando el pronombre no hanchis. Entonces, como que no cuadraría. Muy entonces, dice no karani. Entonces, no karani va a significar yo era. Ahora, si te das cuenta, yo era, ¿está en qué tiempo? Tiempo pasado, o sea, ya lo pasado, pasado, eso. Entonces no te olvides. Si fuera, por ejemplo, tiempo presente, ¿cómo sería? Yo soy, sería, es como el programa que antes había, yo soy, eso. Entonces, son cosas distintas. Tiempo pasado. Yo era, pues si no. Yo era, en mi época, era flaquito, me puedes decir, ¿no? Yo era tal, no sé, pues, rápido, no sé, dependiendo de lo que quieras decir. Entonces, tiempo pasado. Ahora, ¿en que estaba? Así me he distraído. Entonces no te olvides de eso. Noka karani significa yo era. Y no te olvides, por ejemplo, la traducción va a depender bastante del sufijo que vamos a utilizar. Por ejemplo, incluso si yo no utilizo el pronombre, ¿cuál sería la traducción? Solo la parte de karani. La traducción sería era. Era, dice. Pero ese era se está refiriendo a una persona. ¿Cuál es la persona? Uno mismo, o sea, en primera persona. Es como si estuviera haciendo referencia al pronombre noka, a un yo, a una primera persona. Entonces, pero como hemos utilizado pronombre más, entonces se va a traducir como yo era. Muy bien. Ahora dice kan karanki. Muy bien, entonces kan. El sufijo ra o siempre va a ser lo mismo, ra para todos, siempre va a ser. Pero el sufijo, el último, ese va a cambiar. ¿Por qué? Dependiendo qué pronombre utilices, va a cambiar. Por ejemplo, para kan vamos a utilizar el sufijo eniki. ¿Por qué jamota? Porque es el sufijo que le corresponde. Esa es su parejita, es su inseparable, es su esposa, pero no se pueden divorciar jamás. Aquí no existe el divorcio. Oye, entonces, no te olvides. Cada vez que utilices sufijo eniki es como si estuviera haciendo referencia al pronombre kan. Entonces dice kan karanki.
Entonces, la traducción, ¿cuál va a ser? Tú eras. Y Karanki solito, ¿cómo sería la traducción? Eras. Pero ese era se está refiriendo a un tú, a un han. Ujú. Muy bien, ahora siguiente, dice Pai Karan. Ok, entonces pronombre Pai. Recuerda que Pai significa él o ella. Entonces ahí dice Karan. ¿Por qué le pongo sufijo n al final? ¿Por qué? Porque siempre que utilizo pronombre Pai tengo que utilizar sufijo n. Entonces Pai Karan. Entonces vamos a traducir él era, o si no puede ser ella era. Amauta, ¿cómo sabré cómo traducir? ¿Cuándo utilizar él? ¿Cuándo utilizar ella? Fácil, digamos, si estás viendo a una chica, ella. O si tu texto se refiere a una mujer, traduces como ella. Si se refiere a un hombre, pues lo traduces como él. Pero siempre vas a utilizar pronombre pai. Ujú. Muy bien, ahora. Y Karan solito, ¿cómo sería? Era nomás, era. Pero ese era se refiere al pronombre pai, al pronombre él o ella. Ujú. A una tercera persona. Muy bien, entonces ahora siguiente dice no canchis, caranchis, caranchis. Ok, entonces no canchis, por ejemplo, NHis, ¿por qué le he marcado ahí con un azulito? Porque es para que te recuerdes. ¿Ah? Ahí está el pronombre noca, pero NHis es el sufijo que le aumenta para pluralizar el pronombre noca. Pero ese no canchis recuerda que es incluyente, es un nosotros incluyente. Entonces no canchis, caranchis. Como no canchis termina en NHis, el sufijo que le corresponde también va a ser NHis. Y dicen, nosotros dice, éramos amigos. ¿Qué te pasó, amigo? Me traicionaste, me va a decir, ¿no? Sí, no sé. He visto por ahí cosas, he visto, el jamauta ha visto cosas. Cosas tristes, Bueno, por algo pasan las cosas. Y entonces, no canches, caranches, dice, nosotros éramos, tiempo pasado, no te olvides. ¿No? Pero ese nosotros éramos, bueno, sí, es incluyente, no te olvides eso también. Y el otro dice no caico caraico. Entonces, no caico recuerda que es nosotros, pero excluyente. Por ahí, por ejemplo, es el plural de noca, pero en excluyente. Por eso le han mandado el sufijo ico, también está sombreadita así, con morado, si no me equivoco. Sí. Entonces, eso. Después de eso, caraico. Como no caico termina en ico, también el sufijo que le corresponde también termina en ico. Entonces, por ejemplo, no Heinz y no Haik son los hermanos brutales para mí. ¿Por qué? Porque ambos significan nosotros, pero son como una moneda con caras distintas, así como el signo Géminis. Tiene dos caras, ¿no? Una cara buena y la otra cara un poco mala, quizás. Entonces, eso. Entonces, no Heinz incluyente, no Haik excluyente. Ok, entonces nosotros, básicamente no Heinz como termina en hechis, el sufijo que también le corresponde es enechis. No Haik termina en iku y el sufijo que le corresponde es también iku. Entonces, es como si una parte de él pasara al sufijo, ¿no? Es como su apellido, se hacen respetar. Por eso les digo hermanos brutales. Porque básicamente significan lo mismo nosotros, pero bueno, son uno es incluyente y el otro es excluyente. Siguiente, dice Cancuna Caranquichis. Cancuna Caranquichis. Cancuna recuerda que es ustedes, ¿no? Ustedes. Después de eso, Caranquichis, dice. Ahora, sufijo ra, no te olvides, tiempo pasado, tiempo pasado. Si yo no utilizara sufijo ra, básicamente esto no sería tiempo pasado, sería tiempo presente, ¿no? Entonces, alguna cara en quichis. En quichis, ¿por qué al final? Porque ese en quichis solo lo tengo que utilizar sí o sí cada vez que utilizo pronombre kankuna. Incluso si yo no utilizara pronombre kankuna en la escritura o en el habla, pero me refiero a ustedes, tendría que utilizar el sufijo en quichis también. ¿No? Bien, entonces, karanguich quiere decir ustedes eran, dice, ¿no? Ustedes eran. Y karanguich solito, ¿qué significa? Eran, pero ese eran se refiere a ustedes, a un kankuna. Básicamente es como si fuera su representante, ¿no? Su mano derecha. Si el sufijo NX está ahí, básicamente es como si tuviera presente el pronombre Cancún. Muy bien, ahora sí, siguiente dice paikuna. Paikuna recuerda que es el plural de paia. Pai que era él o ella. Paikuna, ¿qué va a ser? Ellos o ellas. Muy bien, entonces paikuna caranco. Entonces, NQ, sufijo NQ, ¿por qué al final en caranco? Porque básicamente estoy utilizando pronombre paikuna. Entonces, cada vez que utilizo pronombre paikuna, siempre también tengo que utilizar sufijo NQ. No te olvides de eso. Entonces, paikuna caranco, ¿qué va a significar? Ellos, o si no, ellas, eran. Muy bien. Eso, ahora, ¿por qué estamos corriendo tan rápido? Porque Pipi nos gana la hora. Bueno, no tanto la hora, sino hoy día sí estamos bien, hemos comenzado bien. Lo que pasa es que la batería está un poco baja, entonces estamos luchando contra la batería hoy día.
Muy bien, entonces vamos a ver, 30 minutos, sí, sí alcanza. Creo que alcanza para 1 hora la batería. Es que no se ha cargado el equipo. Vamos a ver. Vamos a leer los comentarios, ¿ya? Después seguimos. ¿Quién ha comentado? Yomar dice un corazoncito ahí. Oye, Yomar, gracias. Excelente. Techi, ¿qué dice Techi? Allí en Sucre, Jamauta, dice. Muy bien, un saludo para Techi. Un saludito. Allí en Sucre, Techi. Muy bien. Marisa Narco dice, no caes yo. Muy bien, Marisa Narco, muy bien. Y Omar dice, allí en Sucre, Perú. Buenas tardes, Perú. Dice, sí, ese Omar, me gusta su energía. Excelente. Marisa Narco, a ver, no jacarani, ajá. Yo era, muy bien. Elizabeth dice, allí en Sucre, Jamauta. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien. Entonces, un saludito para Elizabeth allí en Sucre. Marisa Narca, no Hakani. Ah, no Hakani, por ejemplo, sería tiempo presente. No Hakani sería yo soy nomás. Pero para que, por ejemplo, ese no Hakani se convierta en tiempo pasado, ¿qué le tenemos que aumentar? Sufijo ra. Entonces, en el medio, después de la raíz para hablar. Entonces, no Ra, ni. Muy bien. Entonces, eso. Marisa Narca dice, Kan es tú. Muy bien. Hoy día Marisa Narca está rayando, la está rompiendo. Está muy bien. ¿Qué más dice? Pai Karan, él, ella, ya. Pai es él, ella. Karan, ¿qué era? Él o ella era. Ujú, ahí le faltó ahí. Maricela que dice, no canches, caran, no canches, igual a caranches. ¿Ah? ¿No? No. No. No canches, caranches sí sería una versión, pero no sería igual que caranches. No canches sería más o menos, parece, sería el representante de NX, no. Pero no caranches todo completo, solo NX nomás. Entonces son detallitos. Uno es incluyente y el otro es excluyente. Claro, no cae, no canches es incluyente, no caico es excluyente. Bien. Merecener que dice nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Merecener que Cancún. Ustedes caranquiches pasado. Ya. Paikuna caranco. Ellos o ellas eran, sería, ¿no? Y le puso coma ahí. Oye, ahí, esa coma no va. Esa coma no va. Oye, Marcelino es alguien Socra Jamauta. Dice, muy bien, un saludito para Marcelino. Espero que esté muy bien. Y Marcelino que se mata de risa. Muy bien. Continuemos. Ahora sí. Ahora sí vamos a utilizar más verbos, no solo el verbo kai, sino más verbos básicamente. Y vamos a utilizar el sufijo ra también. Amauti, ¿qué pasó con el sufijo er? Recuerdo que usted dijo que había dos sufijos. Tranquilo. Todo a su tiempo. Entonces vamos a hacer más adelante, en la siguiente diapositiva. Pero primero vamos a definir el sufijo ra. Entonces dice noqa, helqa, ra, ni. Verbo helqa es el verbo escribir. Mira, date cuenta. Como Q solito se lee así, mira, G, o se pronuncia así, G. Pero si yo le agrego H a una letra, entonces así se va a leer G, así, un poco distinto ya. ¿Por qué? Porque la H en el quechua no es muda, tiene su propio sonido. ¿Cómo así, Jamoto? Yo no sabía eso, puede decir alguien. No, no es como el español que, por ejemplo, la H está de adorno, no, no. No tiene ningún sonido. Ay, quién se hubiera inventado esa regla. Vamos a ver. Pero, por ejemplo, en inglés la H no es muda. Por ejemplo, ¿qué palabra? House, ¿no? House of the Dragon. Entonces, house tiene su propio sonido. Se escribe con H, pero se lee como J. ¿Sí? Igual en el quechua. Entonces, por ejemplo, entonces, cada vez que veas una H en el quechua, va a sonar como J. Y si esa H está unida a una palabra más, digo, a una letra más, va a influir sobre esa letra en la pronunciación. Entonces, por ejemplo, dice Kelka. Entonces, si te das cuenta, son dos categorías distintas. Entonces, Kelkarani. Ahora dice, entonces, eso sería yo escribía. Si te das cuenta, se está refiriendo a uno mismo, pero en tiempo pasado. Yo escribía, dice. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Hace 1 año, 2 años, 3 años. Ayer nomás, quién sabe, pero ya pasó. Es algo que ya no existe, ya terminó, ya tiene su fin. Entonces yo escribía, dice. Ahora, por ejemplo, no te olvides sufijo ni, ¿por qué? Porque estoy utilizando pronombre no. Si yo no utilizara, por ejemplo, el pronombre no en la escritura y solo me pasaría de frente, por ejemplo, helkarani, así solito. Pero como estoy utilizando un sufijo ni, es como si estuviera utilizando el pronombre no. Entonces se traduciría como escribía. Pero ese escribía, no te olvides, se estaba refiriéndose a uno mismo, si te das cuenta. Escribía, dice, qué tiempos aquellos. Escribía. Escribía poemas, canciones, garabatos. Nada, garabatos no. Oye, entonces se refiere a uno mismo. Es como si estuviera haciendo referencia al pronombre no.
Entonces, yo escribía. Ok, entonces por ahí, por ejemplo, la traducción, porque "khelqay" es el verbo escribir, ahí se ha convertido en escribía. ¿Eh? ¿Qué le ha dado sentido a ese escribía? ¿Por qué le he puesto como escribía? Por el sufijo ni. Mm. Si yo no pusiera ese sufijo ni, yo no podría traducirlo como escribía. Mm. Muy bien, entonces, kan pawaranki, dice, kan pawaranki. Kan recuerda que es tú, ¿no? Entonces, pawaranki. Aquí he utilizado verbo pawai, verbo pawai. Verbo pawai es el verbo correr. Mm. ¿Y qué pasó, Hamoto, con la Y del final? Recuerda que la Y debo eliminarlo. Y en vez de la Y, ¿con qué voy a reemplazar? Con el sufijo ra, con el proto de día. Entonces, kan pawaranki. Nki, ¿por qué? Porque estoy utilizando pronombre kan, casi digo no. Hamoto, ¿cómo es posible? ¿Se equivoca usted? A veces, suele pasar. Y entonces, kan pawaranki dice. Entonces, ¿cuál sería la traducción? Tú corrías. Ujú. Ok, entonces eso, vamos a ver. Y Pavaranqui solito sería corrías, ¿ah? Pero ese corrías se está refiriendo a una segunda persona, a un han, a un tú. Entonces, no te olvides, sufijo nq para el pronombre han. Después dice pai y acharan, muy bien. Pai es él o ella, no te olvides. Después de eso, verbo yachay. Verbo yachay es el verbo aprender. Ojo, detalle, pestañas, cejas acá. Yachay y yachachi son dos palabras distintas. ¿Ah? ¿Cómo así, Jamota? Por ejemplo, yachay es el más cortito. Yachay es aprender. Pero yachachi, que es el más largo, ese es enseñar. Por ahí algunos se confunden a veces. ¿No? Incluso a mis alumnos se les cuenta ayer en el examen. Yachachi. Cuando yo pedí lo otro. Entonces por ahí no te vas a confundir. Entonces, yache sería básicamente aprender. Sufijo ra, ¿por qué? Porque es tiempo pasado. Después de eso, sufijo n al final, ¿por qué? Porque estoy utilizando pronombre pai. Entonces, no te olvides. Entonces, pai acharan dice, él aprendía. O si no puede decir, ella aprendía. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, ese aprendía se está refiriendo a un él o ella. Muy bien, entonces cada vez que utilizo el sufijo n, siempre se está refiriéndose al pronombre pai. Por eso también el verbo que en sí debería traducirse como aprender se ha traducido se ha convertido en una nueva palabra y ahora significa aprendía. Entonces, básicamente, ¿qué le da sentido a una palabra para darle una traducción exacta como tal? El sufijo. Entonces, cada vez que utilizo un sufijo, la palabra se transforma, digamos, en una nueva palabra y esa palabra tiene su propio significado como tal. Mm. Muy bien, entonces, ahora siguiente dice, no canches amacharanchis, no canches amacharanchis. No canches recuerda que es nosotros, ¿eh? Pero nosotros incluyente. Ahora, amachay. Amachay es el verbo defender a alguien. Es como que cuando alguien está ahí, como que está molestando a alguien y tú pues le defiendes. Entonces, amachay. Entonces, después del sufijo ra, tiempo pasado, y nchis, ¿por qué? Porque estoy utilizando no canchis. Entonces, eso. Entonces, no canchis a macharanchis. Nosotros le defendimos, nosotros le defendimos. Recuerda que si nosotros le defendimos, son nosotros toditos, nosotros le hemos defendido a alguien. Nada que alguien no dijo, no, se quedó ahí filmando, no, olvídate, todos han puesto ahí su granito de arena para defender, entonces, incluyente. Ahora, no caico suyaraiko, dice no caico. Como no caico termina en ico, el sufijo que voy a utilizar también es ico, no te olvides de eso. Entonces, verbo suya, ¿qué es? Es el verbo esperar, es el verbo esperar a alguien. Entonces, suyaraiko, dice, nosotros le esperamos. ¿Y qué pasó acá? ¿Será que todos nosotros le vamos a esperar? Nada. Ese no caico le ha convertido en algunos de nosotros nomás le hemos esperado. Los demás, no, pues jamás estaban apurados y ya se fueron. Algunos nomás nos le vamos a esperar, entonces. Es un nosotros incompleto. Algunos de nosotros nomás. Por eso es excluyente, no te olvides eso. Ahora, siguiente dice, Cancuna uyariranquichis. Ok, uyariranquichis. Cancuna que recuerda que es ustedes, a ustedes. Uyari es el verbo escuchar. Entonces, ¿cómo? Ahí, qué buen chisme, dicen algunos. Ajá. Deja el chisme, bien. Entonces, Cancuna uyariranquichis. Sufijo ra, ¿por qué? Tiempo pasado. Y nquichis, ¿por qué? Porque estoy utilizando pronombre Cancuna. Muy bien, entonces básicamente es con su representante el pronombre Cancún, incluso si yo no lo usara en la escritura. Muy bien, entonces Cancún o Yereranquis, ¿qué significa? Ustedes le escuchaban. Y Yereranquis solito sería le escuchaban, le escuchaban.
Muy bien, ahora, y el paikuna tusuranco, dice paikuna tusuranco, paikunas ellos su ellas. Y después de eso, verbo tusu, y verbo tusu es el verbo bailar, o sea, un baile brutal ahí. Chuc, 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 chuc. Amado, usted supongo que baila fatal. Ya, me defiendo, me defiendo. Oye, nada, el Hamada cuando está ahí en su momento baila genial, ¿no? Pero ahí cuando está en su grupo, bueno, hace lo que puede, hace lo que puede. En las presentaciones ahí sí se suelta con todo, se olvida de todo. Y entonces, Paikuna Tusuranco, dice entonces, sufijo ra, NQ al final, ¿por qué? Porque estoy utilizando pronombre Paikuna. Muy bien, entonces, ¿la traducción cuál va a ser? Ellos bailaban, o si no puede decir, ellas bailaban. Entonces, no te olvides, sufijo NQ, ¿por qué? Porque estoy utilizando pronombre Paikuna. Incluso yo no pongo pronombre paikuna, pero utilizo el sufijo NQ, estoy haciendo referencia al pronombre paikuna. Muy bien, entonces, ese es el detalle, es como su mano derecha, es como su representante, es como el embajador más o menos. Ahora sí, ahora sí se viene el sufijo que quizás algunos estaban esperando, mucho, su sufijo raja, mota, y el sufijo erca, ¿qué pasó? Se olvida, el despreciado, puede decir alguien. Ya llegó el sufijo erca, hoy la batería se muere. Oye, rapidísimo, vamos a terminar ya, rapidísimo, rapidísimo. Vamos a ver, espera, mencionar que es no Jotakirane, no Jotakini, Dakerane sería tiempo pasado, Takini sería tiempo presente, House es casa y ya está Marisonar. Está súper activa, muy bien, Marisonar, puntos extras para mencionar. ¿Qué dice? Neyford dice Cángel Caranque, muy bien, Cángel Caranque, tú escribías, dice, muy bien. Marisonar, no Capuñurani, yo duermo. No, yo duermo sería no capuñuni, tiempo presente. Puñurani sería yo dormía, yo dormía. ¿Qué más? Kanyan cara en que tú trabajabas. Ya, ese está bien. Pai pujlar kan. Él juega. No. ¿Cómo vas a utilizar el sufijo erca? Sería él. eh, él había jugado. Podría ser, había jugado. Vamos a ver. No, sería él ha jugado, sería, ¿no? O ella ha jugado. Vamos a ver. Drake dice, excelente, muy bien, muy bien. Por ahí, disculpen si estamos corriendo porque la materia se muere. Vamos a ver, parece que dice no kanjis takiraiko. Takiranchi sería. Takiraiko es para no kaiko. Oye, Maricino, ¿qué pasó? Ahí se chispoteó Maricino. Vamos a ver. Yo dormía, ya. Feli dice, wakarachisaiki. ¿Ah? Está un poco mal porque waka sería sin apóstrofe. Porque, por ejemplo, si yo le pongo apóstrofe, tendría que ser waka, así, un poco extraño. Wakarachisaiki. Saiki sería. Pero un poco extraño. Te haría llorar más o menos wakachisaiki. Mm. O te wakarachis. Un poco extraño. Chisaiki. Te haré, te hice. Como que algo no cuadra acá. Mm. Vamos a ver. Sigamos, sigamos, sigamos. Algo no cuadra ahí. Maleni dice la que no tiene apóstrofe. Sí. Ya, Felipe, una cara de... A ver, Felipe, escríbelo en español si es necesario. Vamos a ver, ahí lo traduzco. Perdón, sorry, dice Maes. A ver si sigamos, 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 antes de que se muera la batería. Dice, no carcani. Si te das cuenta, voy a utilizar los mismos verbos. ¿Por qué? Porque básicamente para no perdernos mucho, para no cambiar tanto la tónica de, digamos, de lo que estamos avanzando. Me dicen, no carcani. Son los mismos verbos, solo que he cambiado, en vez del sufijo ra, lo he convertido o lo he reemplazado por el sufijo erca. Ajá. Recuerda que hay dos sufijos para indicar tiempo pasado. Muy bien. Entonces, el sufijo erca, la cosa es que con el sufijo erca la traducción va a ser un poquito más largo. Si quieres decirlo más, más académico, más formal, más elegante, no sé, pues tú métele ahí tu flow de, no sé, dale un sentido. Pero para mí es más académico, más formal, por ahí, más elegante. Entonces dice, no kajelkarkan, dice, mira, con ra sería no kajelkarane, pero aquí es no kajelkarkani, un poco más largo. Entonces, no kajelkarkani sería yo he escrito. Con ra era yo escribía, pero acá dice yo he escrito. Es tiempo pasado, pero es un poco más, no sé, más formal, más serio, más elegante, no sé. Ahora, dice Kampabarkanki, Kampabarkanki. Entonces dice, tú has corrido. Con un sufijo ra, ¿qué decía?
tú corrías, decía, ¿no? Tiempo pasado, pero acá dice, tú has corrido. Entonces, es un detalle interesante. Básicamente eso. Ahora dice, Paya Charkan, dice, él o ella ha aprendido. El anterior, ¿cuál era? Era más directo, ¿eh? Es como él habla más como lo digamos en el diario. Él aprendía, dice, él aprendía, tiempo pasado. Pero acá dice, él o ella ha aprendido. Mm, Más largo, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más dice? No canches ama charcanchis. Quizás este sufijo es más complicado en la pronunciación, puede ser. Pero una vez que ¿qué sería? Que le agarras el gusto, una vez que dices, ya lo domino, entonces puedo usarlo sin problema. Entonces, no canches a machar canches. Entonces, ¿qué sería? Nosotros le hemos defendido. Ujú. Por ejemplo, no canches a macharanchis, así era más directo. Decía, nosotros le defendimos, así, más directo. Pero acá dice, le hemos defendido. Ujú. Un poco más largo. Ahora dice, no caico suyarcaico. Dice, nosotros le hemos esperado. Entonces, le hemos esperado. El otro, ¿cuál era? Por ejemplo, en no caico suyaraico era, nosotros le esperamos, ¿no? Le esperamos, más directo. Muy entonces acá dice, le hemos esperado. No sé, yo cuando me enteré de esto, por ejemplo, yo me quedé así como, oh, yo no sabía eso. Entonces, son detallitos. Ahora dice, Cancuna uyarer canquichis. Cancuna uyarer canquichis. Entonces, ustedes le han escuchado. El otro, ¿cuál era? El más directo. Ustedes le escuchaban, decía, ¿no? Le escuchaban, pero acá dice, le han escuchado. Incluso yo les he puesto más lento para que suene un poco más, no sé, un poco distinto. Ustedes le han escuchado. El otro dice, Paikuna tusurcanco, Paikuna tusurcanco. Entonces sería ellos o ellas han bailado. El otro decía básicamente, Paikuna tusuranco es más de frente. Ellos o ellas bailaban, pero acá dice, le han bailado, dice, han bailado. Entonces, ambos son tiempo pues, pasado, ambos sufijos, pero la manera de traducirlo es un poco distinto. Uno es un poco de frente, el sufijo ra es como al grano, al asunto, pero acá es un poquito más extendido, un poco más en la traducción. Entonces, eso, básicamente eso es lo que vamos a avanzar hoy día. Hemos tenido que correr mucho. Van a disculpar por ahí, algunos que ahí quizás son sus primeras clases. Normalmente vamos a avanzar con un poco más de calma, pero hoy día la batería se muere, se muere. Entonces hemos tenido que hacer la clase en tiempo récord. ¿Por qué? Porque básicamente la cámara está tic, tic, tic en rojo ya. Probablemente se apague dentro de poquito. Entonces, vamos a leer los últimos comentarios y ya nos iremos despidiendo. Nos estaremos viendo el jueves. Vamos a ver. Dice. ¿Quién está de acá? Feli dice: Te haré llorar. Ah, te haré llorar sería de Wakachisaiki. Wakachisaiki. Pero te haré llorar, si te das cuenta, es en tiempo futuro, no es en tiempo pasado. En tiempo pasado sería Wakachiraiki. Te hice llorar. Ese es tiempo pasado. Pero te haré llorar es como algo que no ha pasado todavía. Recién te voy a hacer llorar. ¿Cuándo? No sé, pues tú tranqui, de acá unos días. De acá un mesecito puede ser. Entonces te haré llorar. Wakachisaiki. Pero tiempo pasado sería wakachiraiki, sufijo ra. O si no, wakachirkaiki. Te hice llorar, puede ser. Marlene dice, la K, T, P llevan apóstrofe, la Q no lleva, profesor, ¿verdad? No, no necesariamente. Por ejemplo, hay una palabra con Q que sí lleva apóstrofe. Por ejemplo, sería aima. Aima es algo que no tiene mucho sabor, que no está un poco desabrido, un poco que le falta sal. Aima. Sí lleva apóstrofe. Entonces son algunas pocas palabras, pero normalmente las que sí llevan apóstrofes son K, o sea, no porque que se escriba con K sí o sí va a llevar apóstrofes, depende de la palabra. Por ejemplo, waikui es el verbo waikui se escribe con K, pero significa entrar. Pero por ejemplo, waikui, que es casi igual, a excepción de que después de la K le he puesto apóstrofe, ese ya no es entrar, significa cocinar. Entonces ambos se escriben con K, pero dependiendo a lo que quieras decir, a uno le pones apóstrofe y al otro no le pones. Entonces, por un apóstrofe, por no poner apóstrofe, también puede cambiar la palabra. Muy bien, ahora dice Marisandro que dice, ustedes le han escuchado. Ya,
Cancún Uyariranquich sería, ¿no? Uyararqanquich sería, Cancún Uyararqanquich, ustedes le han escuchado. El señor que dice, sacar leche de la vaca, ¿cómo? ¿Ah? ¿Sacar leche de la vaca? No entendí eso. Acabo de pensar en comida, no, no entendí la pregunta. Amata Enrique carga su batería para la siguiente clase. Imagina Kaichu sería. Imagina Kaichu. Ahí una chu más al final. No seas así para que diga. Muy bien, entonces vamos a ver. Eso sí, ese detalle vamos a cuidar la próxima clase. ¿Cómo se dice? Sacar la leche. Ya, sería leches. ¿Qué era leche? También es leche, creo, en quechua, o no. Normalmente dicen lechita horqui, saca la leche, dice, lechita horqui, sacar la leche, eso sería, lechita horqui. Si es que quieres decir sacar la leche, saca la leche, lechita horqui. Guacalichita horqui sería guacalichita, saca la leche de la vaca. Guacalichita horqui. Muy bien, entonces ya nos vamos despidiendo antes de que se muera la batería. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido interesante, productivo, por ahí. Bueno, si te saqué alguna sonrisa, pues reacciona ahorita, me divierte. Si te gustó la clase, pon pues un like ahí para el apoyo del jamate. Si te encantó la clase, pon un me encanta. Ajá. Eso, pon una reacción. Y con eso básicamente es como un gracias al jamote. Eso también ayuda al jamote. Entonces, reacciona ahí, dale like a este video. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Entonces, esto ha sido el curso Ruaspa y Hachazón, Aprender Haciendo. Soy el Jamote Enrique y les envío un abrazo psicológico a todos, un abrazo virtual. Ya nos estamos viendo en la clase, tercera clase, que será el jueves a las 4 de la tarde. Entonces, nos vemos, cuídense mucho. Antes de eso me estoy olvidando. A ver, a ver, los últimos comentarios en Marlene Puncha y Cama y Punchaucama dicen, ¿no? Oh, interesante, debe ser hasta otro día, está diciendo Marlene. Muy bien, cuídate mucho, Marlene. Punchaucama. Isa dice, Wakata chau. Claro, Wakata chau es como saca la leche de la vaca. Es un poco distinto ya. Ya le estás ordenando a alguien más que haga una acción. Vamos a ver. Inés dice, Alinchisi. Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegra mucho tenerte acá. Amota, ¿por qué se exalta? Pues es que Inés es mi alumna del año pasado, ya, y sus comentarios estaban en otro level, así como Marisanorca, pero sí, más o menos algo así. Pero Inés tenía unos comentarios brutales, sí, sí, estaba a otro level, estaba a otro level. Porque tiene un sentido del humor un tanto interesante. Oye, Marisanor que dice, hasta el día jueves, me encantan sus clases. Excelente, Marisanor, me alegro mucho, cuídate mucho. Linda dice, Pacarincama, ya, a ver, vamos a corregir esta parte. Sería paca con Q de queso, la primera C, y después de eso, cama con K, así. ¿Por qué? Porque la C en quechua no existe, no existe. Siempre la Q o la K. Amauta, ¿por qué me corrige? Pi, se va a ir llorando, Lina. No llores, no llores. Es para tu bien, es para tu bien. Inés dice, Wakata chawa muy uscaita. Muy bien, muy bien. Saca la leche de la vaca, rápido, está diciendo. Muy bien. Inés dice, tu bananiskama, Inés, cuídate mucho. Me alegra mucho que estés acá. Marisol que dice, genial, genial. Ya, Neyfor Juevescama, Jamota, cuídate mucho. Neyfor Juevescama. Y se dice, añay, Jamota. Añay a todos, añay, añay, dice. Y Inés puso su sticker. Ok, muy bien. Nos estamos viendo el jueves cama con todos. Cuídense mucho, se me abrigan por ahí. No sean como el Jamota que ha descuidado su salud últimamente. Y pues nos vemos. Bye. Jueves cama.